Bueno, muy buenas tardes. Ya saben que todo, casi todo es geopolítica, incluso lo que hace la Reserva Federal, lo que vaya a hacer en esta noche en la que, bueno, lo normal será que haya una subida de 25 puntos básicos, digo lo normal, salvo que alguien haya perdido el norte, aunque incluso perdiendo el norte van a subir 25 puntos básicos esta tarde. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Pues eso es lo que trae el mercado de cabeza, sobre todo porque si hoy no introduce la palabra pausa, si hoy no frena esas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, lo que podemos ver es que los balances de los bancos, que ya se están comprimiendo y que ya están sufriendo y mucho esa subida vertiginosa de los tipos de interés por parte de la propia Fed, acabe con todos los pocos reductos de capital que queden en esas entidades bancarias. 7:30 de la tarde, aquí, en nada, ni media hora, vamos a comenzar con este especial. Antes, en el día de hoy, 2 drones han atacado el Kremlin en Moscú. Un ataque que desde Rusia, desde el gabinete de Vladimir Putin, del presidente ruso, han calificado de intolerable y del que han culpado directamente a Ucrania y al gobierno de Volodymyr Zelensky. Desde el gabinete de este último lo niegan. Aseguran que no han sido ellos. Lo curioso es que es el propio Estados Unidos quien tampoco lo tiene claro del todo. Dice el secretario de Estado norteamericano, Jeremy Blinken, que ha visto pero que no puede confirmar el ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin por parte de Ucrania. Es decir, que ni niega que hayan sido los ucranianos, ni dice que hayan sido los ucranianos. No se moja. Esto es el secretario de Estado norteamericano. Lo cierto es que desde Ucrania dicen que esto es intolerable, igual que desde Rusia dicen que es intolerable el ataque. Unos y otros en esta diatriba, pero como ven ahí, esa explosión que estaban viendo, bueno, pues eso es lo que ha ocurrido, esa explosión que podían ver hasta hace poquito ahí en pantalla, eso es lo que ha ocurrido, ahí lo tienen, que se ve el ataque, ahí tienen el avión, y ahí tienen ese ataque, esa explosión ahí cerca. Bueno, se supone que es un dron kamikaze, que lo llevan hasta ahí para hacer esa voladura. Es extraño, no parece excesivamente impactante, no se sabe exactamente cómo ha ocurrido, no hay grandes detalles de todo esto. La realidad es que de esto, Rusia sí que está diciendo que ahora hay que tomar represalias. Todo el gabinete de este hombre, de Vladimir Putin, Novak, Medvedev, Petrov, unos y otros, están diciendo que no queda otra opción, no queda otro remedio que tomar represalias directamente contra Zelensky y su gobierno. Les han tildado de otra manera y evidentemente los ataques, las diatribas personales entre un lado y otro no hace más que cruzarse en el día de hoy, cuando por cierto lo que sí se ha producido es un ataque, al parecer con drones ucranianos, cerca de Crimea, donde la voladura de un depósito de combustible de petróleo, bueno, pues ha incendiado también el puente que conecta Crimea con la China continental. Con todo esto sobre la mesa, nosotros vamos a buscar el análisis. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir durante los próximos días? ¿Esto va a llevar a una escalada aún mayor en el conflicto, al uso de armas distintas? ¿O por el contrario va a hacer que todo el universo exterior de estos dos países, todos los aliados de uno y otro lado, busquen con más ahínco finalizar el conflicto de una vez por todas? Creo que tenemos al otro lado a los expertos, en concreto a Antonio Alonso, experto en Relaciones Internacionales del CEU, Antonio, y a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales también del propio CEU. Ahí tenemos a Luis. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José. Bueno, hay calificativos e insultos por parte del gobierno ruso a todo el gabinete de Zelensky, al propio presidente. ¿Cómo valoras lo ocurrido y cuál crees que va a ser la represalia, si es que la hay? Y en realidad, viendo las imágenes, que no sé si nos las pueden poner nuestros compañeros otra vez, o si las has visto, que me imagino que sí, Luis, pero viendo esas imágenes, ¿hasta qué punto consideras de gravedad esta voladura, que fuera un dron kamikaze real? Porque la explosión, sin querer quitarle hierro al hecho de que se produzca una explosión de un dron en ese punto, tampoco parece de una grandísima magnitud. No, bueno, a ver, al final todo esto siempre hay que tomarlo con la cautela necesaria, ¿no? Es decir, con las distancias oportunas. Porque aquí caben muchas interpretaciones, es decir, es un dron que habría sobrevolado desde Ucrania a Moscú, es decir, un trecho bastante considerable que, bueno, pues, ¿por qué no ha sido
derribado antes, como en el caso de los globos espía en Estados Unidos. Es decir, bueno, que es una magnitud de superficie considerable. ¿Y por qué lo han dejado que volara hasta el Kremlin? Para que, si tampoco estaba en condiciones de provocar daños considerables, si Putin no estaba allí. Bueno, ¿por qué no se ha derribado antes? Esto teniendo en cuenta que hubiera sido Ucrania. Claro, en Ucrania lo que ha salido a decir Zelensky es que ellos están peleando por su territorio, pero que no atacan a Rusia. Bueno, esto también hay que tomarlo hay que ponerlo con muchos alfileres, ¿no? Si damos un poco la vuelta a la tortilla e interpretamos que ha podido ser Rusia para un poco autojustificar un nuevo ataque a Ucrania, bueno, pues estaríamos en un hecho de gravedad. Y una tercera variable que también podríamos tener en cuenta es otra que se lleva hablando bastante tiempo, de la cual también algunos expertos la han traído a colación, y es esos movimientos que se están produciendo dentro del Kremlin, ¿no? Es decir, obviamente, algo se está moviendo y eso es indudable, ¿no? ¿Estamos realmente ante un intento de asesinato de Putin por parte ucraniana? ¿O puede ser también un intento de asesinato de Putin por parte de algunas élites de Rusia? Eso yo creo que, tal y como están las cosas, pues es una posibilidad que hay que tener sobre la mesa. Ucrania ha dicho que no tiene nada que ver. Bueno, al final esto es pues como cuando de niños nos pillaban con las manos en la masa y aún así decíamos, yo no he sido. Bueno, pues posiblemente puede darse una situación u otra, pero yo creo que está pendiente de ver, y ahora seguro que Antonio, pues que es amigo y conocido de aquí de la universidad, tiene una versión un poco más adelantada. Pero bueno, yo primero lo tomaría con la cautela y contemplaría esas tres opciones: autoría ucraniana, autoría Rusia como respuesta a un ataque más profundo, a un ataque mucho más cuerpo a cuerpo en territorio ucraniano, es decir, algo preparado por Rusia con el consentimiento del propio presidente. También es mucha casualidad que justo ese día, pues Putin, bueno, ese día hoy, que justo en el momento en el que se produjera, pues Putin no se encontrara, estuviera trabajando en otro sitio. Eso también nos hace indicar o nos indica ciertas cosas. Y la tercera variable, que podría ser un ataque ruso perpetrado por Rusia contra el propio presidente. Pero viendo el aparatito que era esta opción, yo creo que no es viable. Es decir, yo me inclino más porque que también Ucrania, pues un cacharrito de estos tan pequeño, por lo menos es lo que nos muestran las imágenes, no parece ser que estuviera, si es autoría ucraniana, que pudiera estar en condiciones de hacer un atentado de una mayor dimensión. Yo creo y veo totalmente factible que pueda ser algo preparado por Rusia, precisamente como respuesta a algo más intenso en Ucrania, ¿no? Pero, como digo, y siempre que hay un atentado contra algún líder, pues habrá que ver un poco qué nos dicen las investigaciones y en qué sentido se van esclareciendo los hechos, cosa que, bueno, pues teniendo en cuenta que no hay datos fiables, por así decirlo, en términos tanto del gobierno ruso o bueno, ucraniano, aquí tampoco cabe, es decir, es el gobierno ruso al que le corresponde abrir una investigación en serio, pero bueno, más allá de todo ello, con estas tres posibilidades, yo me inclino a día de hoy, o le veo mucho más sentido a la posibilidad de que pueda ser autoprovocado por Rusia como justificativo a algo más, porque no creo que Ucrania tiene más que perder que ganar, ¿no? Sin ninguna duda. Si me permites, Luis, antes de ir con Antonio Alonso, dos cositas. La primera, en lo tocante al cambio de status quo, al orden mundial desde Estados Unidos. Lo ha dicho el líder de la mayoría, el señor Schumer, que en los próximos meses los demócratas van a presentar un proyecto de ley bipartidista para competir con China, pero es que además ya han advertido de que en el próximo G7 van a alertar a China, tanto desde Estados Unidos como en el conjunto de los países del G7, sobre el peligro de utilizar el uso de la fuerza y sobre por qué no debe utilizarse el uso de la fuerza para variar el status quo, para cambiar el orden mundial. Teme, en concreto, Estados Unidos, que ese uso de la fuerza se produzca en concreto en la parte de Taiwán, en la isla de Taiwán, que las maniobras militares den pie a algo más y que eso termine desembocando precisamente en un uso de la fuerza desmedido sobre Taiwán, que no lo va a tolerar, dijo ya en su momento Estados Unidos, que defenderá a Taiwán como si fuera suelo norteamericano, pero también, ojo, porque ya lanzan la advertencia, incluyendo también al resto de países del G7. Bueno, esto es uno de los asuntos del día. A estas horas, por cierto, otro de los asuntos nos lleva a hablar de Bulgaria y de los famosos acuerdos del grano. En concreto, van a levantar las restricciones
al suministro de productos ucranianos. Dicen desde el gobierno de Bulgaria que esto es por la decisión paneuropea, ya saben, por esa decisión impulsada desde la Comisión Europea, en la que a base de subvenciones intentan evitar que los países que habían prohibido importar productos de Ucrania, en particular grano de determinados tipos, o huevos o aves de corral, que todo eso, la Comisión Europea pretendía que se levantase ese veto porque estaba haciendo mucho daño a Ucrania, pero claro, por contra, estos países, donde estaban Polonia, Bulgaria, Portugal, Eslovaquia, Hungría, el problema, o Rumanía, el problema, Portugal se ha bajado del carro, y ahora lo hace también Bulgaria, porque el problema es que para ellos hay que darle un suministro también a sus propios agricultores. Bueno, pues dice Bulgaria ahora que se ha tomado esa decisión paneuropea sobre el problema de los suministros de Ucrania, por lo que se ha cancelado esa decisión nacional. Dicho de otra manera, Bulgaria acepta esos subsidios para sus agricultores y a cambio seguirá permitiendo que Ucrania pase y exporte a los propios búlgaros ese producto más barato, pero que a cambio les compensa la propia Comisión. Es decir, sus agricultores recibirán una subvención, los de Ucrania podrán vender a bajo precio gracias a también una serie de prebendas que tienen desde Europa para poder precisamente vender más y hacer metálico para pagar la guerra. Bueno, pues dentro de todo eso, los ucranianos podrán ya también contar con Bulgaria de nuevo como un país donde poder exportar sus productos. Creo que tenemos ya al otro lado a Antonio Alonso también. Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales del CEU, efectivamente le tenemos siempre al pie del cañón. Ataque con drones en Rusia, en Moscú. Decía Luis, bueno, vamos a ver porque hay muchas opciones y no está clara la autoría. Evidentemente todo el mundo niega quién ha sido. Lo que parece claro es que Rusia ahora con esto mínimo está elevando el tono. ¿Cree que también va a elevar las formas? Bueno, la cuestión es, a mí lo primero que me llama la atención es que el mundo ha cambiado. En estos últimos 22 años el mundo ha cambiado muchísimo. De tal manera que hace 20 años, si había un atentado terrorista en cualquier lugar del mundo, enseguida los líderes mundiales, los principales líderes políticos del mundo, enseguida mostraban su apoyo, su solidaridad y tal. Yo no he tenido tiempo de ver reacciones en la prensa todavía, pues la reacción de Macron, la reacción de Scholz, la reacción de Biden o de Pedro Sánchez o de von der Leyen o de Borrell, no sé, yo creo que habrán mostrado lógicamente toda su solidaridad con Vladimir Putin, porque independientemente de cuál sea la autoría, bueno, pues siempre, hasta este momento, se ha mostrado la solidaridad con el país que ha sufrido un atentado terrorista. Y en los últimos 20 años se ha utilizado con muchísima ligereza quizás el término atentado terrorista, grupo terrorista, señalar a ciertas personas como terroristas. Eso se ha hecho con mucha ligereza por parte de los gobiernos, pero ninguno de los otros gobiernos lo ha puesto en tela de juicio, ni lo ha puesto en duda. Entonces, ahora habrá que ver cuáles son las reacciones de Occidente. Yo llevo ya meses advirtiendo, pues cuando hubo la voladura del puente del estrecho de Kerch, ¿no? El puente sobre el estrecho de Kerch, el atentado contra Dugin, que al final murió su hija, bueno, y el atentado contra este chico, que era un streamer, que tenía un canal de Telegram en un café. Ha habido toda una serie de atentados terroristas que ya sabemos que en tiempo de guerra no hay información, que todo es propaganda, eso de acuerdo, no sabemos quién ha sido de momento, pero lo que sí no es propaganda es cuál ha sido la reacción de los otros líderes. ¿Han mostrado ante todos estos ataques terroristas su solidaridad? Y hay que recordar también que antes de la guerra, en el territorio de Donetsk y Lugansk, también hubo un atentado terrorista con coche bomba, ¿no? Bueno, pues ya llevo meses advirtiendo de que la guerra está entrando por una fase, está entrando por un terreno que ya no es la operación militar especial, sino que se va a convertir en breve en una operación de lucha contra el terrorismo, es decir, de Putin luchando contra el terrorismo, tal y como se hizo en Chechenia hace 20 años, etcétera. Y eso, a nivel internacional, cuidado, porque durante 20 años se ha estado insistiendo en la idea de que en la lucha contra el terrorismo todo vale. Vale violar fronteras internacionales, como la de Pakistán, para acabar con la vida de Osama Bin Laden, vale enviar
patrullas, escuadrones enteros allí a otro país, como se ha hecho en la guerra de Siria, por ejemplo, o vale invadir países, como se ha hecho en el caso de Afganistán y de Irak. Entonces, si la guerra, por lo que sea un pretexto fabricado por Rusia, o sea realmente un ataque con drones por parte de los ucranianos, transcurre ya por el desfiladero de la lucha contra el terrorismo, ahí ya el resto de países occidentales no va a tener más que hacer más que encogerse de hombros y decir, es que claro, nosotros durante 20 años hemos estado justificando cualquier cosa sobre la base de la lucha contra el terrorismo y se lo van a tener que dejar hacer a Putin. Bueno, pero entonces, esto está entrando por un peligroso resbaladero. Pero esto como escribiera Aquino en su momento, en aquellas viñetas que hacía, todos somos iguales pero unos más que otros. Entonces, quiero decir, que se pueda por parte de unos violar fronteras por ataques terroristas, parece evidente, ha ocurrido siempre. Ahora, permitir que lo haga el de al lado cuando a mí no me cae bien, vamos a ver también cómo acaba eso, porque y sobre todo quién lo tolera y quién no, y cómo sucede todo esto, porque pues no deja de ser curioso o irónico también que Estados Unidos esté advirtiendo del uso de la fuerza china, ¿no? Pues, hombre, llama la atención del uso de la fuerza, si históricamente, como comenta Antonio, miramos, pues vemos que ha ocurrido, ¿no? También. Pero bueno, Antonio, Luis, quizá empezando ahora por Luis, dentro de todo esto, la capacidad real, porque está hablando incluso algún miembro del gobierno de Putin, de eliminar directamente simplemente a los líderes ucranianos. ¿Existe una capacidad real de que el conflicto pueda terminar por esa parte, sin que militarmente se ponga fin mediante un tratado a todo lo que estamos viendo? Sí, creo que ha sido Medvedev, ¿no? El que ha dicho que, sí, justo. que se justifica más que nunca la necesidad de eliminar, de una manera muy elegante, ¿no? De decir otras cosas al presidente Zelensky, ¿no? Y al final aquí siempre es una de las estrategias que se buscaban desde eso que se llamaba la guerra corta, ¿no? Intentar hacerse con Kiev, descabezar al gobierno ucraniano y dentro del caos imponer a un presidente títere. Yo creo que esta estrategia, pues, posiblemente una de las que se pueden contemplar. Zelensky es el que está liderando la insurrección, pero bueno, también la respuesta, infundiendo todo el valor y toda la moral al pueblo ucraniano y acabar con este símbolo, porque Zelensky se ha convertido en eso, en un símbolo de la resistencia ucraniana, como en otros tiempos y en otros lugares pudo haberlos. Eliminar esto, pues por supuesto, sería un golpe moral muy fuerte en Ucrania y bueno, pues su sustitución por alguien. Esto también es lo que hemos oído en la narrativa, ¿no? De qué pasa si eliminamos a Putin y le sustituimos por otra persona, de su cuerda o de otra, que pudiera un poco acercar el fin de la guerra, ¿no? Yo creo que esto que estamos aplicando desde Occidente al Kremlin vale también para la parte ucraniana desde el Kremlin. Yo creo que al final intentar acabar con Zelensky, pues por supuesto sería un golpe moral, como decía, a Ucrania, y su sustitución obviamente se seguiría la jerarquía en el reemplazo de la presidencia, ¿no? Y no habría alguien totalmente radical ideológicamente o en el posicionamiento hacia la guerra, ¿no? Pero obviamente esto sería un golpe no mortal, aunque posiblemente sí, pero un grave golpe a la moral de las fuerzas ucranianas y, hombre, pues por supuesto se dejaría resentir. ¿Hasta qué punto esto serviría para poner fin a la guerra? Yo creo que tal y como están las cosas y la bravura que está demostrando la totalidad del pueblo ucraniano en la defensa de su territorio, pues a día de hoy, aun con la eliminación de Zelensky, estaría por ver que el conflicto pudiera terminar. Yo creo que incluso sería o tendría el efecto contrario al buscado a lo mejor por el Kremlin, es decir, a la eliminación de Zelensky. Todo esto serviría pues todavía mucho más de acicate para las fuerzas ucranianas, la población civil ucraniana, para resistir y combatir con la bravura que está demostrando hasta el día de hoy. Quizá una de las claves era esto que comentaba Antonio, de que ahora, si esto ha sido un ataque terrorista, como la defensa contra el terrorismo permite hacer estas cuestiones, y quizás sea la clave de todo lo que veamos aquí, pero insisto, esa capacidad real de acabar con los líderes, bueno, es lo que se intentó al inicio de la guerra también con distintos comandos. ¿Tienen esa fuerza, esa capacidad? Y por otro lado, ¿hasta qué punto Estados Unidos va a seguir, o creen que va a seguir apoyando, Antonio, al gobierno de Zelensky? Bueno,
partiendo de lo que ha dicho Luis, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, a lo mejor añadir alguna cosa más. Efectivamente, Zelensky es más que nada es un símbolo y dicho desde el punto de vista más peyorativo o que más ensalce al personaje, pero la cuestión es que es solo un personaje y él está interpretando un personaje. Yo no sé si de verdad él se lo cree del todo o lo que sea, pero la cuestión es que él vale poco. A ver si me explico lo que quiero decir. Es decir, que si él se muriera por lo que fuera, por un envenenamiento, por un ataque con drones, porque le han pegado un tiro por lo que sea, o por una bomba que cae, sería sustituida por otra persona, porque a lo que voy es a que quien toma las decisiones ahora mismo de continuar la guerra o no, no es Ucrania, obviamente. Ucrania no tiene en sus manos la decisión de continuar o no la guerra. Esto yo creo que es bastante obvio. Se suele decir, ¿no? Desde Europa, ¿no? Tiene que ser Ucrania quien decida eso. Pues ojalá fuera Ucrania quien tuviera que decirlo, pero todos sabemos que no es así. Todos sabemos que quien está apoyando, que esta guerra continuará, que Ucrania irá adelante con la guerra hasta que deje de recibir el apoyo de Estados Unidos y de Reino Unido. Y hace todo lo que hace precisamente para conservar el apoyo de ambos países, por no decir de toda la OTAN, ¿no? Entonces, ¿es posible, tiene la capacidad suficiente Rusia ahora mismo de detectar dónde está Zelensky y matarle? Yo creo que no. Yo creo sinceramente que no. Efectivamente se barajó esa idea al principio y fue el primer ministro israelí de entonces quien lo ha contado en la radio, él mismo, ¿no? Que llegó a obtener por lo menos esa promesa de Putin de no voy a matar a Zelensky, ¿no? Este compromiso, ¿no? Bueno, el amigo Bennett, ¿no? Que fue el que reveló precisamente esto que estoy diciendo, ¿no? Que Zelensky quería firmar la paz, pero el Reino Unido le dijo que no, que en ese momento, abril del año 22, es decir, hace un año, pues era todavía demasiado pronto, ¿no? Entonces, yo creo que esta guerra no se acabará porque muera uno de los dos. Eso parece bastante claro. El momento en el que se forzará, por desgracia, el momento en el que se forzará la máquina será si se toma una de las dos capitales. Si se toma una de las dos capitales, yo creo que en ese momento ya una de las dos partes claudicará. A día de hoy parece más evidente que quien tiene todas las bazas en su mano es Rusia, es decir, que es más fácil que Rusia, y más factible, más realista, ¿no? Que Rusia entre en Kiev, que sea Zelensky el que entre en Moscú. Entonces yo creo que esta guerra se prolongará hasta que le digan a Zelensky, vale, ahora ya te puedes rendir. Y lo que comentaba hoy en clase algún alumno, ¿no? ¿Quién va a repoblar Ucrania? Porque, claro, entre los millones de ucranianos que se han ido y los jóvenes, los chicos jóvenes que han muerto en la guerra, que se nos quiere ocultar el número, lógicamente, pues, pero que parecen cientos de miles, levantar un país demográficamente desde esas cifras, pues va a ser muy difícil, va a ser una tarea muy difícil. Entonces, cuanto más se prolongue la guerra, más difícil va a ser para Ucrania seguir siendo Ucrania, una Ucrania independiente, como lo fue a partir del año 91, y bueno, pues Rusia también tendrá sus problemas, lógicamente, pero yo creo que quien tiene todas las de perder es Ucrania, por todas partes, ¿eh? Antonio, Luis, brevísimamente, 30 segundos cada uno, que tenemos que irnos a publicidad y además tenemos ya el especial de la Reserva Federal a la vuelta de la esquina y está por aquí José Antonio Binder. Pero brevemente, se ha filtrado el viaje de Zelensky a Alemania. ¿Le molesta a Zelensky la filtración porque ahora cree que es un objetivo prioritario? Bueno, yo lo que decía Antonio, ¿no? Es difícil para el Kremlin dar con Zelensky en el momento exacto, en el lugar concreto, ¿no? Precisamente porque tiene detrás a todos los sistemas de protección estadounidense, británico, europeo. Es decir, yo creo que incluso el viaje de Zelensky a Alemania ahora mismo publicitado, hasta qué punto ha sido o le han reventado la exclusiva, como se diría en otros términos, le conviene o no le conviene. Yo creo que le conviene más porque se da una cierta relevancia más que si se apostara por el factor sorpresa. Yo creo que tal y como están las cosas, que se diga que va a estar en Alemania con el canciller federal, pues ahora mismo es un punto a su favor. ¿Antonio? Bueno,
Sí, no, yo creo que en Alemania es inalcanzable, ¿no? O sea, yo creo que a Putin no se le va a ocurrir ni siquiera por el método del envenenamiento de polonio 210. O sea, no creo que a Putin se le ocurra la idea de mandar a alguien a Alemania a matar a Zelensky. Lo siento, pero no me entra en la cabeza ni siquiera con un tiro fortuito o un tío que está loco y de repente le clava un cuchillo. No es factible, no es real. Lo que sí que es oportuno para Zelensky es el viaje a Alemania, porque Alemania, parece mentira, pero es uno de los miembros más reticentes de la Unión Europea a prestar un apoyo incondicional a Ucrania, ¿no? Es el que más ha titubeado a la hora de enviar armamento, a la hora de enviar tanques, junto con Hungría, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues va a granjearse el apoyo de Olaf Scholz. Y yo creo que desde este punto de vista, desde el punto de vista propagandístico o de marketing, o como lo queramos llamar, efectivamente Zelensky se marca un tanto, porque otra cosa son los resultados reales de esa reunión, es decir, qué es lo que al final consigue de dinero, de armamento o de lo que sea, pero de momento la reunión, la foto ya la tiene. Y así como de la reunión, de una llamada telefónica con Xi Jinping, pues obtiene ciertos réditos, de un encuentro en persona con Olaf Scholz, pues por supuesto también tiene sus réditos. Algo más que Alemania hay en Alemania. Y el que sepa leer entre líneas, pues lo entenderá enseguida.